¿Qué dijo Saldívar sobre la tómbola? ¿Qué Yo, sentiste? la ¿Qué verdad, sentiste yo, cuando viste ahí cómo los que eran nones o pares, ahí se acababa una carrera judicial? yo creo que esa es una forma Sí. de ver el tema, pero hay otra forma de ver el tema que desde mi punto de vista es la correcta. Aquí no se trata, no es un tema de las vidas personales, las historias, algunas de mucho esfuerzo, lucha, etcétera, de personas juzgadoras en lo particular. Se trata de una transformación, de una reforma constitucional muy profunda que por bien superior de tener una mejor justicia, se determina renovar y cambiar la forma de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, lo que hay que ver, y la discusión tiene que ser, como ha venido siendo, si la reforma es adecuada, no es adecuada. Si hay afectaciones, que sin duda las hay, para algunas personas, Una generación completa. como, Completa. como sucede en muchas ocasiones en el mundo y a lo largo de la historia, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios, pues hay ciertas afectaciones en lo individual, en lo particular, a ciertas personas, pero cuyo interés o derechos o historias de vida muy legítimas no pueden estar por encima de lo que es mejor para el país. La generación del sacrificio. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Saldívar se le hace una entrevista y justifica que fue la voluntad del pueblo y que tiene el antecedente, se tiene que atender a las mayorías, aunque se tenga que sacrificar a las minorías. Bueno, esto es el argumento que daban los jueces alemanes. La Constitución alemana de la República de Weimar, en su artículo 29, tiene un artículo muy semejante al artículo 29 en México, que son los poderes de excepción. Esto es cuando hay una cuestión grave. Resulta que en la Alemania nazi hay un gran conflicto, hay grandes problemas y empieza a ver surgir un partido, el partido nazi. ¿Cómo buscan llegar al poder? Bueno, llega precisamente, se incendia el parlamento alemán, le echan la culpa a los judíos. Le echan la culpa a los judíos y le dan poderes de excepción a Adolfo Hitler, que era el canciller. Y con ese empieza a expedir leyes de excepción en las cuales van en contra de los judíos, nacionalismos y todas estas cuestiones. Los jueces alemanes empiezan a avalar todas esas leyes porque dicen que es la voluntad del pueblo. Y cuando están elaborados por el pueblo y por las autoridades competentes, pues son justas. Y bueno, y no son justas, son legales y que se deben de aplicar. Kelsen era teórico en ese entonces, no avalaba este tema, pero tomaron su teoría para justificarse. La defensa de los jueces de Nuremberg, cuando se los llevaron a los tribunales militares de la Segunda Guerra Mundial, dicen que aplicaron solamente la ley. Entonces, esa era su defensa. Contra esto, pues obviamente que vino toda esta nueva andanada de pensamiento que se cuestiona el positivismo. Para cuestionar el positivismo surge el garantismo. El garantismo voltea las circunstancias. Ya no es el pueblo en el que manda en cierta forma sobre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que ellos obedecen. No. Cambia la fórmula y dice, son los derechos fundamentales los que dan sentido al Ejecutivo, Legislativo y Judicial y es su deber protegerlos. Es el garantismo. Cambia la circunstancia, ya no es el pueblo. El garantismo precisamente es un límite a las reglas de mayoría. Le pone freno. Puedes hacer esto siempre y cuando respetes estas cuestiones relacionadas con la mayoría. Y los derechos fundamentales surgen como leyes del más débil, ¿sí? En este caso, entonces, aquí tenemos la ley del más débil y es lo que predomina en este tipo de cuestiones. Y se da la legitimación del control judicial de las leyes a los tribunales, porque no dependen ni del Ejecutivo ni del Legislativo, que son las mayorías. Ellos se comprometen a cuidar la Constitución. Ahora, ¿qué tiene que ver? En nuestra Constitución también tenemos el artículo 135 constitucional. No estamos hablando de un caso de excepción, pero digamos que lo es. Es la forma en que se reforma la Constitución. La Constitución se reforma, ya sabes, si es por la mayoría calificada del Ejecutivo, Legislativo y por la mayoría de los congresos de los estados. Si se lleva a cabo eso, digamos que formalmente tenemos una Constitución.
a raíz de esto y de la gran problemática que hay en materia de inseguridad, se busca solucionarlo y buscar echarle la culpa a alguien. El Ejecutivo empieza a echarle toda la culpa de todos los males al Poder Judicial de la Federación y se hace una gran campaña de desprestigio. Con base a esa gran campaña de desprestigio surge una iniciativa del Poder Judicial, contra del Poder Judicial. En esta, la base de esta iniciativa es precisamente la gran corrupción, que no está demostrada. Entonces este es el gran problema. Con base en ella se aprueba y se crean leyes secundarias y luego dicen que se va a llevar por sorteo. En este sorteo se sortean a los jueces y salieron insaculados. Todo un circo mediático que tuvimos. Esto es un terrorismo de esta naturaleza, porque se pretende con esto intimidar a los jueces que estamos todavía luchando en las áreas jurisdiccionales para ver si podemos revertir esto. Me parece que no puede ser sostenible y por eso el 535, si bien es cierto, tiene esta razón de que llevándose este procedimiento también es que hay límites, y los límites son los derechos humanos, porque inclusive existe en el artículo 1 constitucional los derechos humanos y sus garantías, y no puede haber reformas constitucionales de esta naturaleza en el que se atente, en este caso, contra el derecho fundamental de los jueces de ser oídos y vencidos. Tenemos con esto garantizado, por ejemplo, con esta resolución tenemos garantizado una sentencia de la Corte Interamericana, ya ha resuelto muchos de estos asuntos de esta naturaleza, en que cuando se cesan a jueces en forma mayoritaria se violen garantías. Ahora, en contra de lo que dice el ministro, y no contra de él, sino con base, no hay como utilizar sus propias palabras para poder desmentirlo. Aquí en el caso teníamos que hacer un juicio de ponderación, que yo tanto le aprendí. Teníamos que ver si el fin en sí mismo de esta reforma tenía un fin constitucional. Y digamos que sí tiene un fin constitucional el 17, pero es idóneo. Caray, esto no hubiera soportado ningún análisis de ponderación. ¿Por qué? Los cambios de jueces de carrera por los jueces por voto popular solucionan el problema. Es falso. Esta es una solución demagógica y populista. No tiende a resolver el problema, únicamente está yendo por una venganza del Poder Ejecutivo. Entonces no podemos ponerlo como este funcionario que me diga esto, porque yo le aprendí lo contrario. Me da mucha pena tener que contradecirlo, porque yo le aprendí mucho. En este caso yo no puedo tomar esto porque tengo que hacer un juicio de ponderación y no es idóneo. El sistema ya sí quiera justificarlo por el bien superior del pueblo, porque no está justificando ni que había corrupción y no está justificando que con ese medio se acabe el rezago y toda la impartición de justicia. ¿Estás de acuerdo?